Cordial saludo, mi nombre es Ángel Sugavilla y en esta ocasión, en respuesta a la actividad propuesta por la docente, vamos a darle respuesta a una serie de interrogantes, tanto para un caso de estudio de un proyecto exitoso como para un caso de estudio de un proyecto no exitoso. La sustentación de esta asignatura, opción de grado, tiene que ver con el curso terminal Alta Gerencia y en mi caso, para la primera asignatura, entorno económico empresarial. Listo. Entonces, caso de estudio exitoso, proyecto Autopista al Mar 1. Este proyecto es un proyecto de vías 4G del gobierno nacional y estuvo o está a cargo de SACIR porque pues todavía lo tiene, pero ya está casi que en un 100% terminado. Y la concesión también está pues a cargo de SACIR por medio de la concesionaria de Bimar. El objetivo principal, conectar Medellín con las principales concesiones viales del país y facilitar el acceso a centros comerciales del país, pues obviamente, puntos clave como el futuro puerto de Urabá. La concesión tiene una sección de 181 kilómetros de intervenciones claves como mejoramiento y construcción de segunda calzada, eh, construcción de un túnel de occidente para mejorar la movilidad de la entrada a Medellín y el traslado de Medellín hacia el Urabá antioqueño, rehabilitación de la vía Santa Fe de Antioquia y el corregimiento de la Peñaliza, operación y mantenimiento de la vía entre Santa Fe, Antioquia y Cañas Gordas y operación y mantenimiento de todo el tramo concesionado. El primer interrogante, para este caso de estudio exitoso, ¿cómo se realizó la evaluación inicial del mercado antes de emprender el proyecto? Bueno, la evaluación inicial, pues, del mercado teniendo en cuenta la ubicación del proyecto incluyó factores como análisis de demanda, viendo pues de la necesidad de transporte eficiente como rápido desde Medellín hasta el puerto de Urabá, el Urabá antioqueño. Otro factor, el estudio económico comercial, que consta pues de una evaluación para medir la importancia económica de conectar Medellín con los centros de intercambio comerciales del país, como el futuro puerto de Urabá, que ya lo habíamos mencionado. Y otro factor, viabilidad del proyecto, para mejorar la conectividad entre Medellín con las principales concesiones viales del país, eh, impacto positivo en el desarrollo económico y comercial de la región, pues teniendo en cuenta la cantidad de vehículos que van a aumentar pues su circulación por esta zona y contribución a la integración de las infraestructuras nacionales para fortalecer el sistema 4G. ¿Cierto? ¿Cómo se desarrolló y se gestionó el presupuesto del proyecto para garantizar la viabilidad económica? Bueno, ahí se tuvieron en cuenta factores como presupuesto detallado, en el cual se asigna pues el presupuesto específico por parte de la empresa contratista para todas las fases del proyecto, desde la construcción con procesos innovadores como muros de tierra armado con escamas de concreto a la vista como lo vemos en la imagen y hasta pues el mantenimiento de la vía y operación como tal. Costos también, control de los costos también se tuvieron en cuenta, que tiene que ver con la implementación de un sistema riguroso de control de costos para monitorear y gestionar los gastos durante todo el ciclo del proyecto. Y negociación eficiente fue otro de los factores, en donde se hizo una negociación pues eficiente con los subcontratistas y proveedores para optimizar los costos y garantizar la calidad del, de la ejecución del proyecto. ¿Cómo se identificaron y evaluaron los riesgos económicos asociados al proyecto y qué métodos se utilizaron para medir el retorno de la inversión y los bienes económicos del proyecto? Bueno, en este caso se incluyeron factores como análisis de riesgos financieros asociados a las variaciones en los costos de construcción como salarios, materiales, etc., ¿cierto? Previendo los pagos de arrendamiento, salarios solamente por el tiempo estimado del proyecto y no extenderse pues más allá de esos tiempos para no exceder en los pagos, en costos y en sobrecostos. Otro factor, estudio de riesgos operativos entre los riesgos económicos por demoras en el programa,
de trabajo y la operación y el mantenimiento de las vías se tuvo en cuenta principalmente el factor climático, teniendo en cuenta pues que este proyecto está ubicado en una zona montañosa y también obviamente lluviosa. Eh, eh, Todo esto se tuvo en cuenta para poder minimizar esos riesgos económicos o imprevistos que se puedan presentar. Bueno, otro factor que se tuvo en cuenta para la identificación de riesgos económicos es contingencias financieras. Sabemos pues que las reservas financieras para hacer frente a los posibles imprevistos son muy importantes, sí, pero en ese caso pues para la empresa SACIR digamos que eso no fue problema alguno si tenemos en cuenta que la empresa es una multinacional eh, la cual tiene pues una trayectoria importante y tiene un gran músculo financiero para solventar cualquier necesidad hasta el retorno de la inversión. El principal factor para la medición del retorno de la inversión fue análisis costo-beneficio. Los costos totales del proyecto en operación con los beneficios económicos esperados en este tipo de proyectos en Colombia no representan gran preocupación para la empresa, puesto que el recaudo de peajes una vez puesta en operación la vía representa grandes ganancias para las empresas concesionarias. Bueno, y para el caso de estudio no exitoso, se tuvo en cuenta el proyecto Autopista Río Magdalena en su primera etapa de desarrollo, que es la que nos interesa. En esta primera etapa la tuvo la empresa OHL y pues la perdió por demoras en la ejecución del proyecto y por alto porcentaje de inversión del presupuesto sin justificación, ¿cierto? Entonces, esta empresa le quitaron la ejecución del proyecto y lo colocaron en licitación nuevamente y en ese momento lo está ejecutando la empresa El Cóndor con la ayuda pues, de otros subcontratistas y entonces en lo que nos interesa la etapa donde OHL perdió el proyecto y vamos a mirar pues de qué se trata. El proyecto, el objetivo principal es el desarrollo regional y beneficio para la comunidad desde el nordeste antioqueño hasta el Magdalena Medio y en el empalme con Ruta del Sol. Listo, como primer interrogante, se subestimaron o se pasaron por alto factores económicos claves para planificar el proyecto. Considero que sí. En cuanto a la planificación del proyecto, se omitieron algunos factores tan importantes como consecución de mano de obra local. Eso sí tenemos en cuenta que la mayor parte de la mano de obra que OHL tuvo para la ejecución del proyecto provenía de otras regiones del país, inclusive del extranjero, más que todo pues obviamente de España, porque de allá es donde es la empresa. Consecución de materiales a proveedores de la región, porque al principio se tuvo en cuenta o se quiso conseguir todo el material granular para los llenos conformes de la vía de la región, pero estos materiales al hacerle pues todo el muestreo que exige la norma para el cumplimiento de los requisitos pues, no se cumplió con lo esperado y se tuvo que llevar material a altos costos de otras regiones. Movilización de los trabajadores, pues teniendo en cuenta que la mayoría de la mano de obra es de otras regiones, obviamente hay que colocarles unos transportes para llevar este personal hasta los frentes de obra desde los campamentos. El otro interrogante, ¿cuáles fueron las principales razones detrás de las desviaciones significativas en los costos o el presupuesto del proyecto? Principal factor, ineficiencias operativas que tienen que ver con la carencia de una planificación detallada y eficaz ante las posibles contingencias, como esto pues, de no conseguir material en la región y problemas en la coordinación entre contratistas y proveedores, derivado de los retrasos y sobrecostos, pues derivando en retrasos y sobrecostos. Altos costos de personal y alojamiento, por lo que ya habíamos hablado pues de que el material no era de la región, entonces hay que pagarles campamentos, hay que pagarles viáticos, hay que pagarles unos salarios altos, más que todo a los directivos.
Falta de control de costos, ausencia de un sistema robusto de control de costos y evaluación continua para evitar desviaciones de los gastos. Obviamente pues no se tuvo. Gestión ineficiente de permisos. Al principio pues cuando se va a ejecutar una obra se tiene que tener en cuenta en qué tanto se le van a demorar los permisos, ya sea ambientales o en fin, para no tener retrasos, y eso fue algo pues que afectó pues la ejecución del proyecto como tal, ocasionando pues demoras. Hubo eventos económicos externos como recesiones o fluctuaciones en los precios que afectaron negativamente el proyecto. Pues no se evidenciaron realmente este tipo de eventos. Sin embargo, la imposibilidad de la consecución del material en la región fue algo que influyó mucho para que se elevaran los costos al tenerlos pues que traer este tipo de materiales de otras partes muy alejadas, ¿cierto? ¿Qué lecciones se pueden extraer de este caso no exitoso en términos de gestión del entorno económico? Bueno, en términos de gestión del entorno económico se pueden extraer las siguientes lecciones aprendidas. Hay que tener una planificación detallada. La importancia de una planificación exhaustiva, considerando todos los aspectos económicos y ambientales desde el inicio, para no pues, tener retrasos en la obra por demora en los permisos, y saber muy bien qué presupuesto puedo ejecutar y qué no, sabiendo qué mano de obra puedo contratar de afuera o qué porcentaje para no exceder en sobrecostos por pagos de campamentos, eh, transportes de personal foráneo dentro de la región, en fin, etcétera. Control de costos riguroso. Implementar sistemas de control de costos más efectivos y transparentes para evitar despilfarros y sobrecostos. Pues obviamente esto todo lo que se hizo fue en conocimiento de los directivos, entonces hace falta como tener un sistema de gestión eh, que me dé alertas de esos sobrecostos o esos gastos que están eh, haciendo de más para frenarlos a tiempo. Gestión de los recursos humanos, evaluar la eficiencia de la estructura salarial, o sea, qué tanto me estoy gastando yo en salarios y qué tanto estoy recibiendo yo de ese personal que tengo, que me justifique pues el salario que yo estoy invirtiendo en ese personal. Gestión de los permisos, como decíamos anteriormente, agilizar los permisos, tener en cuenta pues que eso se demora un poquito para no generar retrasos o ocasionar retrasos al proyecto, que en últimas es dinero y por ende sobrecostos. Y muchas gracias, eso era todo lo que tenía que hablar sobre el caso de estudio no exitoso, en el caso pues del autopista Río Magdalena, y el caso de estudio exitoso, autopista El Mar 1, que ya está ejecutada casi en un 100% con el segundo túnel, y la doble calzada hasta Santa Fe de Antioquia. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.